saludarlo a todos y a todos nuestros invitados, los colegas y también los que se conectan telemáticamente a presenciar esta comisión. En el acta de la sesión número 113 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 114 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que declara el 16 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Debate y Tolerancia, boletín 17.127-24. Un oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que instituye el primer viernes del mes de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Funcionaria de Primera Infancia vía transferencia de fondos, boletín 16.484-24. Un oficio del Presidente del Banco Estado por el que informa que como entidad no han auspiciado ni entregado financiamiento a la productora Fábula para la realización de la serie que habla sobre la vida, desaparición y muerte de Jorge Matute Jones. Un oficio de la subsecretaria de Educación, mediante la cual adjunta un listado de los colegios artísticos a nivel nacional que han obtenido reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. El documento por el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un correo electrónico de la diputada señora Viviana Delgado, por el cual solicita recibir en audiencia a los directores administrativos y musical de la banda instrumental del Colegio Don Orione de Cerrillos, señores Gabriel Gamboa Berríos y Claudio Cerda Arce, quienes se preparan para celebrar los 70 años de la banda en el año 2025, siendo su meta realizar una gira por Italia. Nota del señor Ricardo Loebel, por el cual agradece al diputado Otuititeao la nota de felicitación enviada por la comisión y comunica que espera siempre servir al país en su desarrollo social y cultural como presidente nacional de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Un correo electrónico de la presidenta de FANOR BTF, señora Marcela Zuleta, mediante el cual solicita audiencia para participar en la discusión del proyecto de ley que instituye el primer viernes del mes de diciembre como el Día Nacional de la Funcionaria de la Primera Infancia vía transferencia de fondos, boletín 16.484-24. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias, Presidenta. ¿Alguna observación a la cuenta? Diputado Bernales. Perdón, Presidenta. No, yo quisiera pedir si se puede leer nuevamente. Algo se leyó de caso Matute Jones. No sé qué. Que no tengo, como no tengo la cuenta acá, para ver La qué es. respuesta del Banco Estado. Sí, así se la paso. Si puede leerlo o no, sería ideal. Es un oficio del presidente del Banco Estado por el cual informa que como entidad no han auspiciado ni entregado financiamiento a la productora Fábula para la serie que habla sobre la vida, desaparición y muerte de Jorge Matute Jones. Muchas gracias, Claudia. En todo caso fue enviado a los correos, diputado Súper. Fernández. Muchas gracias. Sí, nos cambió el esquema. Yo miraba para allá y no estaba. A mí me gusta la U y los Mire, qué Son atento. tienen sus estrategias también Eso. los diputados. ¿Qué le Su- parece? este- Y no me voy a sentar nunca. Soy doctorado en esto. Está bien, está bien, está bien. Eso es estrategia también. Sí, secretario, también me voy a referir a la cuenta Dígame. por el Día de la Funcionaria de la Primera Infancia vía transferencia de fondos. Este es un proyecto que como les manifestado en la comisión, tenemos una disparidad de criterios con los días D. Hoy día Secretaría está pidiendo que los días D o aludiendo que a los días D son un facultad presidencial vía decreto, por ende no debiesen legislarse acá en la comisión, o sea, en la Cámara en general. Tenemos una conversación pendiente con el ministro Elizalde, todavía está esa disparidad, no se ha zanjado del todo. Y también en cuanto a este proyecto en particular del Día Nacional de la Funcionaria de la Primera Infancia, el Ejecutivo ha manifestado su apoyo y también esperamos que el ministro pueda estar para cuando hagamos la tramitación que debiese ser ya en las próximas sesiones. También aprovecho de
de comentarle a la comisión que como se nos han acumulado varios proyectos y varias solicitudes de audiencia y además hemos tratado de tener sesiones especiales los días lunes, pero ha sido muy difícil porque no hay salas disponibles y en base a esa insistencia es que se nos autorizó para sesionar el próximo día lunes, en donde vamos a también tener algunos proyectos y algunos invitados que tenemos ahí en la fila y no lo hemos podido dar audiencia, así que la Secretaría va a enviar la información. Eso, Secretaria, me voy a referir en ese punto de la cuenta. Diputado. Sobre el mismo punto, Presidenta, o sea, primero, si el gobierno estima que estos proyectos de los días D tienen que pasar por por un chequeo, un visado, la autorización, promulgación o como se llame por parte de ellos, sería importante que manifieste rápido porque es contraproducente entonces la suma urgencia que pide el gobierno a esta comisión para tramitar el proyecto sobre las BTF. Y sea así, yo creo que el lunes es el día para despachar, me imagino, ese proyecto, ¿no? Sí, comparto, diputado Bernales, solamente que el criterio que está poniendo hoy día Secretaría para que los días D sean bajo decreto, La Secretaría la General. Secretaría General. Hacemos la salvedad. Así que eso les puedo informar frente a ese punto. La tabla del lunes está lista ya. ¿Alguna otra palabra de la cuenta? ¿No? Vamos a pasar a varios. ¿Hay puntos varios? Ya, diputado. Sí. Gracias, Presidenta. Seré muy breve, me comprometo a aquello. No, quiero pedir que se pueda oficiar al municipio de Puerto Montt sobre una situación que está ocurriendo ya hace bastante rato. Desde el 2018, que el Museo Juan Pablo II, que está ubicado en plena costanera de Puerto Montt, está cerrado al público. Si bien se hacen actividades internas de investigación, invitaciones a ciertos colegios, se puede solicitar. Es un museo que desde el 2018 está cerrado y en donde además se han perdido algunas piezas del museo, algunas piezas relevantes, entre ellas, por ejemplo, 11 monedas de plata acuñadas en 1782 que fueron encontradas en Maullín hace bastante tiempo. Entonces quisiera solicitar al municipio, al nuevo municipio, que pueda, a la nueva administración del municipio, a que pueda velar para que este importante espacio cultural pueda reabrir sus puertas al público, pensando que además está al lado del terminal de buses, que está en una costanera renovada, y si bien entiendo que hay una gestión por parte de los funcionarios de manera interna, debería abrir sus puertas y también repensar el foco que se le da a este museo, que actualmente se llama Juan Pablo II, en honor a la visita del Papa, no recuerdo qué año, a 1987. 1987 en abril, como me soplan por acá, uno de mis asesores, a Chile, en especial estuve en la comuna de Puerto Montt. Así que eso, Presidenta, muchas gracias. Además, estuvimos ahí cuando llegó el... No, fue bien impresionante. Parque O'Higgins. Muchas gracias, diputado. Secretaria. Presidenta, llegó hace un momento un reemplazo de la diputada Flor Baise por el diputado Guillermo Ramírez. Se necesita la unanimidad para ser aceptado porque fue entregado después de la cuenta. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo para aceptar el reemplazo de la diputada Weiss? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Ya. Acuerdo, secretaria. Sí. Sí, bueno, yo también tengo puntos varios. A propósito de los bueno, de los spots que hemos visto, spots publicitarios que ha planteado las AFP bajo el lema Yo quiero elegir, me han pedido muchas agrupaciones de la región de O'Higgins y también vecinos y vecinas
que les llama mucho la atención estos spots del 6%, que el 6% alude que el 6% es de ellos y que lo que pasaría con ese 6%, etcétera. Entonces, hay a nuestro juicio, una campaña de desinformación o información que no es del todo precisa. Es por esto que yo pido a la Comisión que podamos oficiar al Consejo Nacional de Televisión. Entiendo que otras agrupaciones también ya han mandado este oficio y este pronunciamiento. Pido a la Comisión que los pudiésemos oficiar para que se pronuncien sobre esto y también eventualmente que los pudiésemos invitar para que ellos den cuenta también de los reclamos que han llegado por este tema y cuál es también su pronunciamiento. O sea, no es nuevo que las AFP, cada vez que se quiere legislar sobre un sistema de pensiones, hay una campaña brutal con los medios de comunicación, radios, televisión, redes sociales, etcétera, contando solamente la parte, a mi juicio, que les conviene a las AFP. Eso, secretaria, no sé si hay otro punto varios, no sé si de acuerdo a la comisión para oficiar a CNTV. Entonces, hay que votarlo. No, yo sobre el punto, ¿Sí? perdón. Es que está bien, entiendo el contexto, entiendo que cada uno tiene una posición, pero no entiendo al Consejo Nacional de Televisión por qué tendría que manifestarse ante una situación que me imagino que está entre los márgenes de la ley. Entonces, no lo sé, de verdad no lo sé cuál es la atribución que tendría que tener el Consejo Nacional sobre aquello. Más allá, solo para traer a memoria la historia de esta comisión, se han presentado proyectos de ley en esa línea. Que tienen que estar en esta comisión, que tiene que ver con publicidad de la AFP. Yo entiendo que teníamos uno, se había presentado, si no me acuerdo, del actual senador Bianchi. Pero eso, entonces yo por lo menos también no voy a firmar el oficio CNTV porque creo que no es la institución que le corresponda manifestarse por esto. Diputado Durán. Gracias, Presidenta. Junto con saludar a las visitas que hoy día tenemos en la comisión, este tema se vio en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, ¿ya? A lo mejor los vecinos de O'Higgins y las organizaciones que le hicieron el reclamo, Presidenta, no supieron de esto, pero se ofició en la comisión a la superintendencia y eso quedó dilucidado, ¿ya? Razón por la cual supongo que estos spots y esta publicidad ha podido seguir emitiéndose. Yo no tendría problema, pero en vista y considerando que esto ya se ha zanjado, es un tema ya bien repetitivo, no sé si estaremos haciendo esfuerzos repetitivos también en la materia. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Durán. Yo creo que cualquier esfuerzo por informar de buena manera y en un tema tan importante como pensiones, a mi juicio, no es repetitivo. ¿Votamos el acuerdo entonces, secretaria? ¿A la superintendencia, al Consejo o a los dos? A los dos. Vamos a votar entonces, enviar el oficio solicitado por la presidenta, diputado Benavente. Contra. Diputado Bernales, Me abstengo. diputada Castillo, diputada Concha, diputada Delgado, A favor. diputado Jorge Durán, diputado Eduardo Durán, diputada Pérez, diputada Baiza, En contra. diputada Serrano, diputado Teado, Buenos días y en contra. diputado Videla, presidenta, A favor, secretaria. rechazada la petición, presidenta, 2 votos a favor, 3 votos en contra y 4 abstenciones, no hay quórum para aprobar, presidenta. Gracias, secretaria. Igualmente voy a dejar expresar la solicitud de invitar al Consejo para que informe cuántas denuncias les han llegado, desde su juicio cuáles son sus competencias para tratar este tema, porque me parece pertinente como Comisión de Cultura y Comunicaciones también. Así que voy a dejar también esbozado la invitación. Gracias, secretaria. Ya, ahí sí es que hay más puntos varios. A la 1, a las 2 y a las 3. No hay más puntos varios.
Seguimos con la orden del día. Bueno, esta sesión tiene por objeto analizar los resultados de los estados financieros de TVN correspondiente al periodo terminado el 30 de septiembre del año en curso y conocer los detalles del crédito con aval del Estado que solicitaría el canal por un monto cercano a los 12.000 millones para su operatividad, entre otras materias afines. Asisten el presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile, el señor Francisco Vidal Salina, y la directora ejecutiva, señora Susana García Echazu, junto a los gerentes de gestión y comunicación, el señor Claudio Alarcón Jara y Joaquín Valdés Saavedra, a cuales les damos la bienvenida a esta comisión nuevamente. Así es que damos la palabra para empezar con la... ¿Sí? Diputado. Perdón. Sí, no, yo solo manifestar que esta sesión no solo tiene por objeto poder escuchar a TVN, sino que continuar con la votación del proyecto. Y me llama mucho la atención que no esté ninguna autoridad del Ministerio presente en esta comisión. Y eso denota una vez más, no solo una falta de interés por este proyecto, una falta de respeto a esta comisión. ¿Cómo no está la subsecretaria presente en esta discusión? O la ministra, ¿no? O sea, ya, efectivamente, o sea, nosotros ya estamos acá para escuchar a TVN, estuvieran acá presentes en esta comisión. ¿Cómo no van a querer participar de parte del primer punto de la tabla y de la votación? Entonces, Presidenta, yo creo que usted tiene que suspender esta comisión hasta que llegue la autoridad a esta comisión. Sí, gracias, diputado Bernales, que esté hoy día bueno, si nos ponemos y nos ordenamos, porque si alguien quiere hablar, que pueda solicitar la palabra. Esta comisión, a pedido de los miembros de esta comisión, era escuchar a TVN y que TVN diese cuenta de este punto. Y eso, así como la comisión lo solicitó, así se gestionó. Entonces, bueno, también están los asesores también de los distintos ministerios que han seguido toda la tramitación. Asumo que por la tabla de hoy día, la mayor potestad para responder son los ejecutivos de TVN, a los cuales tenemos acá, y a los que le vamos a dar la palabra para no perder tiempo importante de la comisión. Por favor, don Francisco. Ya, muy bien. Bueno, muy buenos días, Presidenta, por su intermedio a todos los parlamentarios. Nosotros recibimos su invitación, invitación, precisamente el miércoles, poquitas horas después de que ustedes tomaron la resolución de invitarnos para que explicáramos en detalle la situación financiera de Televisión Nacional, y en consecuencia nos preparamos para responder las inquietudes y la información que ustedes requieren. En consecuencia, eso es la razón por la cual está Susana, directora ejecutiva, y está Claudio, que es el gerente de finanzas. Ahora, lo vamos a explicar en detalle, para después responder todas las consultas de ustedes. Y solo yo quiero hacer una introducción general sobre dos temas que yo sé que les preocupan a ustedes. Primero, el tema no es de Televisión Nacional solamente, es de la industria. No quiero hablar por los otros, pero quiero que se fijen en este dato. La televisión pública, por ley del 92, se autofinancia, no recibe aportes del Estado. Esa fue una decisión política del año 92, del Parlamento y del presidente Elwin. En los últimos 10 años, el 80% del financiamiento de TVN es el avisaje publicitario. El 80%. Y ese avisaje, aquí viene la primera razón de nuestra situación financiera. Ese avisaje cada día va menos para la televisión abierta y cada día más para las plataformas digitales. Esa afirmación la quiero respaldar, como me gusta a mí, con números. El 2004, el 50% del avisaje estaba en los canales de televisión abierta. El 2014 ese 50 se transformó en 36%. El año pasado en 25%. Y este año va, corrígeme, para 22%. 23,8%. O sea, nuestra principal fuente de financiamiento, de acuerdo a la ley, disminuye.
Nos hemos adelantado, hemos consultado con Europa para la televisión abierta europea y su relación con el avisaje, y en Europa se estabilizaron en torno al 17-18%. Esa es como la señal allá. O sea, todavía nos falta bajar. Entonces, el principal problema de la situación financiera del conjunto de los canales, pero me refiero a TVN, es que nuestro balón de oxígeno cada día tiene menos oxígeno. En paralelo, segunda, que se complementa, convergen, nosotros por la misma ley que nos dio origen nos obliga, la ley, a un conjunto de señales, un conjunto de programas, un conjunto de lineamientos que tienen costo. La señal internacional, 700 millones el costo de la señal internacional, para mantenerla. Los 9 centros regionales, 3.300 millones. Digo 9 porque hay las otras 6 regiones que no tienen, lo único que quieren es tener un centro regional. Digo 3.300 más 700. El canal cultural infantil, que cada día recibe más premios. Ayer fuimos, NTV fue premiado por la Fundación Futuro del presidente Piñera. El canal, 4.500 millones al año. Ese canal tenía un financiamiento que ustedes mismos en el Parlamento lo determinaron el año 2021-22 y se termina el próximo año. Y finalmente, no finalmente, el centro de archivo, 300 millones, y el soporte tecnológico para que nuestros conciudadanos de Putre, Isla de Pascua y Puerto Toro, me fui a las puntas, puedan ver ese soporte tecnológico, más o menos promedio, son unos 700, 800 millones de pesos al año. Entonces ustedes comprenderán que se va cayendo el oxígeno, disminuyendo, pero mantenemos lo que la ley nos obliga. Y estoy hablando de unos 10.000 millones de pesos al año si uno suma todos los costos que adjudiqué a cada uno de esos temas. Eso, segundo y último. Porque hay otra inquietud que incluso de hecho está en la tabla, que tiene que ver con el aval del Estado. Miren, el primer aval lo dio el presidente Piñera el 2020. ¿Por qué lo dio? Porque esta evolución catastrófica de la televisión abierta y TVN en particular empezó hace 14, 15 años atrás. Y la administración anterior de Televisión Nacional, bajo el gobierno del presidente Piñera, se encontró con una deuda de alrededor de 50.000 millones de pesos. En consecuencia, el directorio de la época autorizó a la presidenta del directorio de la época a ir a donde el presidente Piñera y pedirle un aval. ¿Aval para qué? Para pagar esa deuda. El presidente Piñera firmó un decreto por 70.000 millones de pesos. Ese era el aval. Sin embargo, la administración vio los números y Televisión Nacional en ese minuto debía 48.000 millones. En consecuencia, con el aval se consiguió un crédito y se pagó los 48.000. No se usaron los 70.000. Bueno, pero eso fue para pagar deuda. Pero como la situación sigue desenvolviéndose hacia la tormenta perfecta, nos encontramos con lo siguiente. El presidente Boric me nombró a mí hace casi un año, el 21 de diciembre. Susana fue nombrada por el directorio por unanimidad en marzo. Y por ahí, por abril, mayo, junio, corrígeme, llegamos a la conclusión de que si no teníamos un nuevo crédito o un nuevo aval del Estado, escúchenme bien, diputados y diputadas, no podíamos pagar los sueldos en enero, el próximo mes. Esa era la situación. O sea, de no haber autorizado el presidente Boric un aval para que nosotros ya pedimos un crédito, estamos a punto de pedirlo, etcétera. Bueno, no, Televisión Nacional se acaba en enero. O sea, usted comprenderá que no puede haber Televisión Nacional si los 800 trabajadores no tienen sueldo. Eso es lo que nos lleva, directorio unánime, a que yo hiciera las gestiones con el presidente, con el ministro Marcel, con la directora de presupuesto, y finalmente está autorizado el aval del Estado por una cifra global de 24.000 millones de pesos, pero que nosotros el decreto va a ser por 12.000, porque la administración sostiene que con 12.000 podemos, mientras nos vamos recuperando audiencia, cosa que está ocurriendo, sobrevivir el 25. Y tenemos los otros 12.000 de reserva
por si las cosas siguen echándose a perder. Al 26. Ese es el cuadro, Presidenta, por su intermedio a los señores y señores diputados. Dicho eso, general, es importantísimo, en mi opinión, escuchar el detalle de la situación financiera y sus componentes por la directora ejecutiva y todo lo que sea necesario por el gerente de finanzas. Gracias, Presidenta. Gracias, Francisco. Diputado Videla. Sí, muy breve. Yo quería saber si se va a explicar en qué se va a gastar los 12.000 millones, porque lo va a explicar perfecto ya. Sí, esperemos las presentaciones para que desde ahí las dudas, consultas que surjan las podamos expresar. Señora Susana, le doy la palabra. Gracias, Presidenta, y por su intermedio a los diputados y diputadas. Yo creo que el presidente del directorio hizo un resumen, yo voy a entrar en ciertos temas un poco más precisos para darles mayor claridad. La presentación que no pasa, ahí, está separada en dos ámbitos. La primera de contexto, en las cuales nos vamos a referir a la industria, a la transformación de la industria de la televisión abierta, luego en detalle la evolución de los ingresos publicitarios, las evoluciones de los ingresos, costos y resultados de toda la industria de la televisión abierta y los estados de la evolución de los resultados de TVN en los últimos 10 años. Y después vamos a hacer un zoom a los temas de transparencia financiera, a los análisis de resultados en comparación con el año anterior y respecto a sí mismo en la proyección del 24 y el contexto de remuneración en TVN y mercado en que en general han sido consultas de la comisión. Partiendo por la transformación de la industria, primero aclarar que los canales de televisión, y entendiendo que en general en esta mesa estamos en un segmento que ve poca televisión, y me sumo a ello porque tengo jornadas de trabajo a lo mejor no tan largas como las de ustedes, pero no soy una consumidora de televisión abierta en mi diario vivir, y por lo tanto vivimos sobre el paradigma en que las plataformas y otros consumos y que la televisión abierta no existe. Y la realidad a nivel transversal es que cuando hablamos de la industria de la televisión no estamos hablando solo de la televisión abierta, sino que todos los canales de televisión se han transformado en productores de contenido para distintas multiplataformas, ¿ya? En el caso de TVN particularmente, nosotros lo graficamos en términos de que en color rojo ustedes ven las señales y los contenidos, la famosa la señal 1, TVN que todos conocemos, 24 horas, NTV, Televisión Regional, TV Chile y el canal Fastanel de archivo. Y respecto a las plataformas también presentes con contenido TVN en nuestra OTT, en 24horas.cl, en YouTube y en tvn.cl y en redes sociales. O sea, los contenidos tanto de TVN como de distintos canales de televisión, como les llamamos, están presentes en todas las plataformas y en distintos formatos. En general, el ecosistema de contenidos audiovisuales coexisten y compiten diferentes actores, plataformas y tecnologías de acceso. Existen diferencias en la diversidad de estas plataformas también como en el alcance, la disponibilidad, la confiabilidad, efectividad, calidad y velocidad de entrega de este contenido. Y básicamente también en términos de si estas plataformas pueden llegar o no a ámbitos rurales, a los que son no urbanos, a las personas que tienen menos acceso económico y también en términos de cobertura o el desarrollo de los servicios de comunicación en distintos lugares. Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de la excelente penetración que tenemos de Internet en Chile, que es una realidad que se habla por sobre el 80%, estamos hablando ahí sobre el urbano en general, ¿ya? El rural tiene un nivel más bajo y también la experiencia de la conectividad, porque efectivamente por 4G o 5G nosotros llegamos por Internet a una cobertura bastante más grande que la que se llega en la experiencia de llegar a un hogar con Wi-Fi. El último estudio que vi de Subtel, que debe ser del año 2020 o 2021, estamos hablando que la experiencia Wi-Fi en sector urbano está más cerca del 62-65%. ¿Ya? Entonces, la realidad que nosotros podemos experimentar de conectividad 4G móvil, pero de contenido en Wi-Fi en el hogar, todavía es sobre un segmento de mayores ingresos, si lo pudiéramos decir. Entonces, la experiencia de llegar a la casa teniendo conectividad a Internet, pero encender la televisión abierta para ver los contenidos o informarse, todavía sigue siendo una realidad bastante habitual
Hoy día los últimos estudios de Kantar que van a aparecer oficialmente en marzo o abril del próximo año, que ya estamos en distintas pruebas, está hablando que en regiones, por ejemplo, cada casa tiene más de 6 televisores y o pantallas, para hablar como del orden de magnitud, pero nos llama mucho la atención la relación respecto a Santiago. O sea, lo que nosotros y los estudios sostienen es que la televisión abierta sigue siendo un referente de alcance. Si bien el encendido, que es la curva celeste que ustedes ven arriba, se ha mantenido en los últimos 3 años en términos de un 44%, sí lo que ha variado son la plataforma en la cual uno consume ese contenido, ¿ya? La curva roja refleja el consumo directo por televisión abierta, que claro, ha bajado entre el 21 y el 24 en forma notoria, de 28 a 23. El cable, qué decir, los cables operadores están en consumo muy básico, y la que sube drásticamente es la amarilla, ¿cierto? Que está asociada a lo que yo le puse ahí, un conjunto de logos asociados a los streaming, pero que en particular los streaming están asociados a consumo de series y películas o documentales. Información está en televisión abierta y así un contenido para cada plataforma. Esa es como la lógica de consumo. Acá, como no tengo los datos de Chile porque los de Kantar estamos en prueba y esos datos van a estar asociados o entregados en abril, sí podemos compararnos con la experiencia de Brasil, que Brasil tiene una conectividad equivalente a la de Chile. Es bien sorpresivo porque ellos pusieron Wi-Fi, iluminaron muchas ciudades y sectores urbanos con Wi-Fi, que han hecho el acceso más fácil. Entonces Brasil en la zona urbana ha logrado una penetración equivalente y mayor que la nuestra en algunos casos. Entonces uno podría decir comparable en cómo se está comportando el consumo. Si hablamos de TV abierta, está en un 52%, contenido sin referencia 32% y la televisión paga 16%. O sea, la televisión abierta sigue siendo el mayor elemento o la mayor plataforma de consumo, ¿ya? Y en Brasil las cifras son equivalentes con el último estudio, porque ellos partieron un año antes que nosotros, y donde hay también el juicio, o teníamos muchos el juicio de que YouTube se podría estar consumiendo una cantidad importante del consumo, ¿ya? Porque también todos los contenidos de televisión abierta se pueden consumir en YouTube. Y estamos llegando en órdenes de magnitud de 15,4, en una penetración en Chile más o menos parecida. Entonces esperamos tener en abril rangos más o menos equivalentes, ¿ya? Ahora, cuando hablamos nuevamente de la industria de la televisión abierta, todavía está pasando que el alcance y la efectividad sigue siendo la mayor que cualquier otra plataforma. Nosotros en una semana podemos llegar en conjunto a la televisión abierta a un 71% de alcance y en un mes a un 90% de alcance, ¿ya? Eso quiere decir que en términos de cualquier campaña masiva y todo, la televisión abierta es como no está muerta, digamos, y sigue teniendo un alcance muy significativo. A esto se refería el presidente cuando decía, bueno, y en este contexto industrial, ¿qué ha pasado con los ingresos? La verdad, se ha comportado, yo diría, mucho más aceleradamente la captura de ingresos en plataformas digitales respecto al consumo, ¿ya? Porque la televisión en 10 años ha disminuido 36,9 a 23,81. 24 es una proyección, pero ya bien cercana porque estamos al cierre del año. Esto es la fuente, es la AM. Y digital ha subido de 12 a 53% y los otros medios prácticamente se han mantenido, excepto el cable, que se ha reducido en forma muy precipitada de 22 a casi 2,6%, de 20 a 2,6%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que a lo menos en los últimos, uno podría decir, 5 años, ha sido muy agresiva la pérdida de ingreso publicitario de las empresas asociadas a televisión abierta, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, pero si tienen multiplataformas, ¿cierto? Tienen OTT, están en las redes sociales, están en YouTube en su contenido, ¿por qué no han podido sacar de ese 53,21 una parte de ingresos significativos del ámbito digital? Bueno, de ese 53,21 digital, el 75, incluso podríamos llegar hasta un 80%, se lo llevan los gigantes mundiales que es Google y Meta. Con prácticas, y esta es una opinión, ¿cierto? Más bien abusivas, y también poco competitivas, que ese es un tema muy relevante. Uno podría incluso, y tenemos debate de esto a nivel de la industria, decir, bueno, ¿y qué pasa si desaparece un canal de televisión? Esa publicidad entonces se podría ir a los otros. Y los modelos que hablan en el mundo, en los cuales ha sucedido eso, inclusive con otros medios, y finalmente lo que termina pasando es que
Google es como que fagocita, se come toda la publicidad, porque con 2 o 3 canales de televisión se puede alcanzar, las marcas en general alcanzan su alcance de audiencia, y el resto de la inversión va a seguir cayendo en los medios digitales. Entonces, aquí hay una problemática de la industria bastante relevante y que no tiene que ver con TVN, y hay países que han hecho cosas diferentes para poder potenciar la conversación de que los ingresos lleguen a los canales de televisión, porque acá hay un riesgo bien relevante, porque en el azul está toda la desinformación, ¿cierto? En términos que no solo hay fake news, sino que las personas también, algunos nos estamos informando por columnas de opinión y no por hechos, ¿cierto? En base a todos los algoritmos y toda la dinámica que pasa ahí. Hace un mes atrás me tocó participar, porque recibimos en TVN una parte del lanzamiento del estudio de Kantar con las agencias de medios, que son las que median entre los canales de televisión y las marcas, para ver lo que iba a significar el nuevo estudio que mide habitantes más que puntos de rating. Y la conversación ahí, de observarla, fue bien dramática, porque las agencias lo que están haciendo es tratando de optimizar el costo por punto para sus clientes. Nosotros no vamos a castigar a la agencia por hacer la pega que el cliente le pide, pero básicamente era tal el nivel de buscar minimizar precio, maximizar audiencia y buscar, es que nadie estaba preocupado de la conversación del futuro. Es muy probable, yo voy a decir 10 años, porque podría decir 15, podría decir 8, digamos, pero uno podría estimar que en 10 años no van a existir los medios de comunicación que informan en base a hechos, con departamentos de prensa, tanto en diarios, en radios o en canales de televisión, en las cuales no solo hay editorial, sino que también hay información, y nos vamos a informar por redes sociales, porque todos los medios, y esto ha sido una conversión transversal de la industria, los medios escritos, las radios y la televisión, tenemos un problema con lo que está pasando con la captura de los ingresos en digital. Hay algunos países que, les voy a hacer un ejemplo, no lo quiero propiciar, y espero que los funcionarios del gobierno tampoco me citen, digamos, pero hay países en que las campañas de publicidad del gobierno son pagadas para todos los canales de televisión, me refiero en forma equitativa, ¿ya? Y que son importantes porque son en beneficio de la comunidad, de la información, de lo que está pasando. Este es uno de los pocos países donde son campañas que tienen que disponibilizar los minutajes en la industria completa para que la ciudadanía se informe. Entonces, menos ingresos también, porque eso compite con otro tipo de ingresos. Hay otros países donde hay experiencia en que el incentivo a la producción de contenidos, un CNTV que además está financiando otro tipo de contenidos, también ayuda a los canales de televisión y a otros medios también a generar otro tipo de contenido. Pero acá no hay ningún incentivo. Tampoco hay incentivos a la inversión extranjera para que se trabaje en producción audiovisual y haya más, porque nosotros tenemos una muy buena calidad de producción audiovisual a nivel transversal que hoy día está sin trabajo. Entonces, la cantidad de incentivos para disminuir costos y generar ingresos de una industria transversal, eso no está pasando, y tiene que ver también con lo que pasa acá, y cada año más creciente para toda la industria de medios. Cuando vamos a los estados de resultados, y justo ayer pudimos consolidar septiembre, lo que ustedes están viendo ahí es del 20, 21, 22, 23 y 24, pero ojo que el 24 es solo a septiembre, así que les falta un trimestre, ¿ya? Es bien dramática la situación porque 3 de 4 canales presentaron pérdidas hasta septiembre del 24, TVN, Televisión, Canal 13, y solo Mega logra resultados positivos, ¿ya? Y esto no es de este año. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Canal 13, también el 23 y el 22, recordando que la pandemia 2021 también tuvo características especiales que los vamos a analizar más adelante, ¿ya? Y quizás aquí aclarar que si uno mira los ingresos, este es un negocio de riesgo. Este es un negocio en que lamentablemente uno no puede regular el costo directo. O sea, si los ingresos bajan un 5%, entonces dejo de producir un 5%. Aquí lo que pasa es que uno realiza una inversión para cierto tipo de programación y espera X meses después que esa programación tenga resultado y capture los ingresos esperados, ¿ya? Se hacen estudios, focus, etcétera, etcétera, para ver si va a ser del gusto de la audiencia, a veces.
a veces naturalmente aceptamos y otras no. Pero también está visto, y si uno mira a Mega, compara, por ejemplo, el año 23, en términos de ingresos, 97.000 millones, que eso es el reflejo de costos por 83.000 millones, ¿ya? Comparados con un TVN de 57, un Televisión de 72 y un Canal 13 de 69. Y ahí me trae recuerdo, diputado Benavente, cuando me hizo una pregunta, no sé si en cuál de las dos visitas anteriores, ¿por qué TVN no era un canal chico? Cuando nosotros miramos el costo directo e indirecto, comparado con nuestro siguiente, que la verdad es de 50 a 70, que son Televisión y Canal 13, y Mega, que tiene 83, nosotros somos un canal chico. O sea, hacemos producción de menor costo para las mismas horas de programación y teniendo un 24H y otras características en términos de orden de magnitud. Probablemente nuestro edificio no lo revela, ¿cierto? Ni nos lo muestra en términos de canal, pero la inversión que nosotros estamos disponibles para hacer para lograr los ingresos es bastante menor que el otro. O sea, primero somos mucho menos arriesgados, invertimos bastante menos, ¿ya? Aquí está la dinámica y que yo siento que también ha sido una problemática y una preocupación de esta comisión que tiene que ver en por qué no hacemos más ficción. Teleseries, para ponerlo así. El canal que hace teleseries es Mega, 83.000 millones, ¿ya? O sea, desde ya 30.000 millones más que nosotros. Básicamente es un tema de costos. Todos los canales y la gente que trabaja en televisión, yo soy nueva en la industria, solo llevo 8 años, porque la mayoría que está alrededor de en cualquier canal de televisión son 10, 20, 30 años. Amamos la ficción, digamos, ¿no? Porque además tiene ciertas ventajas, digamos. Estamos además en un país donde el desarrollo de la ficción fue maravilloso en términos de representación del país, etcétera, etcétera. Y todas las veces que los canales que no somos capaces de producir 4 telenovelas al año o 3,5 tratamos de hacer y entonces invertimos en una, no logramos captar la audiencia del líder de la industria porque tendríamos que lanzarnos con 2 o 3 por año. Lanzarnos con 2 por 3 por año por unos 2 años, ¿cierto? Para que en esos años tener pérdidas considerables por inversión en ficción para ir a poder capturar una parte del mercado en la tercera. Hoy día, ninguno, y me toca, obviamente NTV imposible, imagínense, yo tendría que ir al directorio y decirle, en este escenario de pérdida, deme el doble de costo directo para que el 25 me vaya mal, el 26 me vaya más o menos, y el 27 yo creo que podemos competir con buena ficción, o sea, sería una inversión de pérdida. Lo intentó TVN al principio, cuando recién dejó el equipo de ficción, lo ha intentado Canal 13 sin lugar a duda, y lo ha intentado Televisión también con una experiencia el año 22 y otra antes de la pandemia. Y ninguna fue positiva en términos que el rating y los ingresos que pudieron generar para esa experiencia competitiva con un líder de la industria que pudiera ni siquiera pagar el costo por capítulo, ¿ya? Entonces, si ustedes me dicen, el Mega tiene una tremenda ecuación, muy buena de inversión, con tremenda calidad de ficción, que hoy día le está permitiendo ser el único canal de televisión que está pudiendo hacer esa ecuación, pero si ustedes se fijan, ellos el año pasado invirtieron 83.000 millones para generar 97.000, ¿ya? No sé si yo tuviera 83.000, invertiría en ese negocio, digamos, ¿no? Claramente, porque puede ser que después el rating no te acompañe, etcétera, etcétera. Es una apuesta interesante, pero de eso se trata la televisión, ¿ya? Bajos márgenes y harto riesgo. Y los otros 3 estamos en otra conversación, ¿ya? Entonces, la verdad, los números de septiembre fueron bien decepcionantes. Claramente TVN, vamos a entrar a la explicación particular, pero también ver a Televisión y Canal 13 con un nivel de ingresos que está casi un 40% más que nosotros, que también tuvieran pérdidas tan significativas. Acá voy a recorrer el tema del financiamiento porque yo creo que es bueno llegar a un entendimiento común de cómo ha sido la historia. Voy a ir muy rápido. En 1992, ¿cierto? La ley lo que estipula es que el financiamiento de TVN se va a obtener en condiciones de mercado y de manera transparente y competitiva, y es un modelo inédito a nivel mundial. Algunos podrán criticarlo porque somos el único país del mundo en que la televisión pública no es financiada. Yo le encuentro valores. Yo creo que ser un canal que durante mucho tiempo fue a competir por publicidad, por rating y por ingresos, lo hizo relevante en audiencia. Muchas veces hay muchas experiencias de canales públicos en Latinoamérica, particularmente
en Estados Unidos, que al ser financiados se les muere un poquito la fibra competitiva. Entonces, yo creo que fue un modelo muy exitoso en el momento que surgió y también el nivel de competencia era distinto, ¿ya? El 2010 empiezan los inicios de señales de fragilidad, yo diría en la industria a nivel transversal, pero también hay un cambio de propiedad de la Universidad de Televisión a dueños americanos, de Mega y de Canal 13, y con eso se inician también nuevas inversiones en lo que llamamos en la competencia, y ahí hay una nueva ley que se llamó la Ley Corta, que amplió el giro de TVN para generar igualdad de condiciones, que TVN pudiera tener OTT y otros servicios de telecomunicaciones afín a sus competidores, ¿ya? Además, ese mismo año coincide en que TVN pierde su área dramática y se va a Mega, ¿ya? Lo lleva el 2018 y ahí hay una nueva ley que detalla la misión pública, ¿cierto? Donde es súper específica sobre los roles de TVN en términos de la promoción de sus valores democráticos, la descentralización, y la transparencia, el pluralismo, etcétera, 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 y mantiene el mismo nivel de financiamiento, o sea, sigue estando la obligación de que TVN se autofinancie. Y solo genera una puerta en esa ley que dice la señal 2 podría recibir financiamiento directo del Estado. En ese minuto, que se capitaliza muchos años después, porque también después viene la pandemia y pasan otras cosas, se produce la legislación respecto a un aporte extraordinario de capital de 47 millones de dólares que tenía 3 puntos. La transformación de la red análoga digital, nuestra famosa 143 antenas a lo largo de todo Chile para dar cumplimiento a la ley. La adecuación competitiva, que básicamente era un plan que hacía upgrade tecnológico y también consideraba indemnizaciones para una cantidad importante de personas para la reorganización de procesos y formas de trabajar. Y el punto número 3, la señal 2, que no se sabía todavía que particularmente iba a ser NTV, no estaba por ley eso, sino que se intuía que íbamos hacia allá, para que se repartiera en esos 3 ámbitos. Esa es la ley, los ingresos de esa plata fueron muy posteriores, ¿ya? Lo que pasó entre el 14 y el 19 tiene que ver con pérdidas por 78.000 millones, ¿ya? Eso pasaron en los primeros 5 años de la última década, y donde no entraba capital para pagar la deuda, sino entraba capital para inversiones y para hacer NTV, ¿ya? El 2020, entonces, en este escenario donde se venía de 5 años de pérdida, ¿cierto?, se facilita el primer aval del Estado, en que se autoriza por 70.000 millones, pero finalmente el directorio de la época y la administración solo pide 48.000, ¿ya? En una muy buena gestión de consolidación de deuda. Ahí no se pagó deuda, lo que se hizo es se recuperó el edificio que se había puesto en leaseback muchos años antes, y se reorganizó la deuda, y finalmente de los 70.000, esa administración solo pidió 48.000 y se ordenó la estructura financiera. Con harto éxito, diría yo. Y finalmente el año 21 ingresó, la verdad, el 21 ingresó la plata de NTV, que era 16 millones de dólares, que se aprobaron el 18, ¿ya? El ingreso fue el año 21 cuando se dio inicio post pandemia a la iniciativa de este canal de niños que después se llamó NTV. Y durante el 20 y desde el 19 prácticamente, el 2020 muy poco por época de pandemia, más desde la mitad hacia el 21, entraron la inversión para la transformación de la red digital. Entonces, si bien la ley estuvo aprobada, los flujos de ingresos de esos 47 millones de dólares para las 3 inversiones que están detalladas ahí fueron en un periodo más cercano al 21. En ese periodo, entre el 20 y el 22, donde se había reorganizado la deuda, también habían habido reducciones importantes de costos de producción y también de otros tipos de reorganizaciones. Ayer, el día lunes, la sesión de Anatel, lo decía alguno de los directores ejecutivos, todos preocupados, digamos, por el estado de la industria. Bueno, nosotros tuvimos una ventana que fue muy buena para nosotros, pero ojalá no se vuelva a producir. En la pandemia, entre el 2020 y el 2022, lo vimos todo en los estados de resultados anteriores,
todos los canales de televisión ganamos plata, el 1, el 2, el 3 y el 4, independiente de la posición competitiva en que estamos. ¿Por qué pasó eso? Primero, porque tuvimos una reducción de costos súper significativa. Estábamos todos en la casa, ¿ya? Entonces, teniendo todos los trabajadores en la casa, naturalmente hay una reducción importante. También en TVN se hizo una reducción muy importante de personal ese año, llegando a su nivel más bajo, que fue con NTV en torno a las 650 personas. Y junto con eso, o sea, gastamos menos, mucho menos todos, pusimos mucho envasado, porque además no podíamos producir, digamos, las producciones que se hacían tenían que ser muy cuidadosas en ese contexto, aumentaron la audiencia en un 40%, era obvio, y junto con eso los ingresos en un 39,8%. Entonces fue como un veranito de San Juan, y donde TVN particularmente, yo no estaba en esa época, pero lo puedo deducir de lo que veo hoy día, se hicieron muchísimos esfuerzos por la reducción de costos, muchos de ellos que hoy día siguen instalados, ¿ya? El tema de la gestión de TVN, y yo puedo, no sé, quizás referirme a lo que veo desde el 19 para adelante, 18 en algunos ámbitos, ha sido un ámbito de preocupación permanente en reducción de costos. O sea, no es que TVN también tiene problemas porque en sus continuas reestructuraciones también se ha sacado músculo. Y entonces hoy día tenemos debilidad en procesos administrativos, hay sistemas que no hemos instalado, etcétera, etcétera, porque ha sido una organización en constante reestructuración, no solo en esta administración, sino que en la anterior y anteanterior. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nosotros 23 y 24 estamos presentando pérdidas de 16.800. Acoto que siempre nosotros ponemos sin NTV, porque NTV fue este aporte de 16 millones de dólares que después en el estado de resultados se ve como pérdida, pero debería haber ingresado como un ingreso y después un costo y para no perturbar la explicación de la pérdida. Pero es solo NTV 16.800 millones. ¿Y qué pasó el 24? Bueno, esta comisión lo sabe perfectamente, la discusión de la ley, porque le dijimos por lo menos abramos una conversación en que dentro de esta problemática de la industria, a lo menos aquellas cosas que son roles públicos y exclusivos de TVN puedan ser abordadas por esta ley. Y además, como a mitad de año, como lo decía el presidente, tampoco veíamos que esta ley iba, primero no soluciona los problemas de TVN, y uno dice pequeño respiro o ayuda a roles públicos particulares, era difícil que saliera durante el año, entonces nos anticipamos a solicitar un crédito con aval del Estado, que en ese minuto, al igual como el expresidente, en el gobierno del expresidente Piñera, se solicitó por 70.000 y se ocuparon 48.000, nosotros empezamos a gestionar una solicitud por 24.000, de la cual queremos ejecutar 12.000, ¿ya? Por eso que a veces salen los dos números. Esta es la evolución de pérdidas exclusiva de TVN, después donde me voy a centrar en el 2024, pero si ustedes ven lo que yo les decía, los 78.000, desde el 14 al 19, 78.000 millones de pérdidas, los años de pandemia que sumaron 16.000 y los casi equivalentes 17.000 que estamos teniendo en este momento. Sí. Señora Susana, disculpe, por temas de tiempo, porque los diputados igual quieren intervenir y consultar, para saber cuánto más o menos le queda de la 5 minutos disposición. puede ser, porque puede entrar el análisis del estado de resultados. Sí, lo pudiéramos reducir a 3 minutitos y cerrar para poder dar las palabras. El diputado ya va a tener el tiempo para poder intervenir solicitando la palabra. Ya. Básicamente acá se han producido ingresos los esfuerzos de TVN en producir ingresos alternativos. También quiero compararle por los ratios, porque siempre se habla de TVN, yo creo que injustamente, respecto a sus ratios. Si nosotros vemos gasto de administración sobre costo de venta, somos el más bajo de la industria. Y en términos de gasto operacional sobre ingresos, claramente la problemática de TVN está en los ingresos, porque tenemos un menor gasto operacional, pero naturalmente no capaz de producir los ingresos. Después, solo decirles que la información de TVN es pública, está en la página de la CMF, cualquiera puede entrar y leer los análisis razonados. Acá está la explicación respecto al 23, básicamente los ingresos disminuyen en un 10,9%.
mercado y poco rendimiento de algunas franjas de publicidad. Los costos, en comparación con el 23, lo que pasa es que el 23 se revisaron muchas provisiones, el IPC pesó cerca de 2.000 millones, el aumento de la producción interna para compensar la pérdida de las franjas 500 y indemnizaciones por 740 millones porque se redujeron cerca de 40 posiciones. En términos del no financiero, que es muy importante para TVN y también para otros canales de televisión, hay un aumento de la depreciación en 500 millones de pesos de un año a otro por la TDT. Y después el no operacional también es muy relevante porque nosotros presentamos 1.017 millones por, ya no tenemos ingresos financieros por la plata que teníamos acumulada del antiguo aval del Estado y porque la deuda se va reajustando. Y también dejamos de reconocer impuesto diferido como recomendación de buena práctica y ahí hay 2.000 millones más. Entonces el monto de comparación tiene esos análisis. Esto ustedes después lo pueden ver en que explicamos después el 24 en sí mismo, pero acá también está lo que señaló el presidente. Nosotros tenemos un margen operacional negativo y en términos de las responsabilidades y obligaciones públicas, hasta septiembre tenemos registrado 4.000 millones y acá no estamos considerando los minutos de pantalla que ponemos para causas que consideramos que son públicas y de alto impacto, que no tienen rating ni ingresos. ¿Ya? Y de esos tenemos diversos casos. Aquí está en términos de costo, pero no como la pantalla de TVN se disponibiliza para otro tipo de razones. No sé, por ejemplo, la transmisión de la 9ª Sinfonía el 21 de diciembre, eso el que cree que vamos a ganar porque vamos a transmitir eso no es real, pero mientras lo vea una persona en Arica y una persona en Puerto William, digamos, creemos que es lo que tenemos que hacer. Nos financian el costo, pero no lo que dejamos de ganar y ahí hay bastantes importantes. Y lo último, respecto a la información de transparencia, acá es muy rápido, pero es la respuesta que siempre le hemos dado cuando nos preguntan respecto a los sueldos de TVN. Como trabajador de TVN nosotros creemos obligados a no darlo porque nos regimos por el Código del Trabajo. Voy a pasar rápido porque esta respuesta se le ha dado varias veces, pero sí quería darle tranquilidad sobre ciertos ratios, ¿ya? No puedo revelarles, o a lo menos no estoy autorizada para revelarles eso. Pero aquí es importante, por ejemplo, nosotros tenemos 13 rostros en el canal que en total ganan 121 millones de pesos. Eso responde a un 7% respecto al total del gasto de personal, ¿ya? Ustedes pueden hacer la división respecto a lo que pesa y también respecto a los ingresos un 3%. En términos de ratios, esto está por debajo de la industria en Chile y en el mundo. Se lo puedo poner como margen total. Y respecto a los ejecutivos, estamos hablando de 12 ejecutivos que representan el 8 en general. Este número se mueve entre el 8, o sea, uno dice si está en 10 está razonable, ¿ya? Entonces tampoco refleja respecto al ratio de gasto de personal algo tan significativo, y respecto a los ingresos un 3%. Naturalmente si tuviéramos el doble de los ingresos sería poco significativo. Y lo último que quizás es interesante decirles es que yo sé que ustedes miramos a TVN como una empresa pública con referencia a las rentas de cargos públicos, pero la concepción de TVN en términos de competitividad tiene características diferentes. Entonces nosotros lo que hacemos es compararnos con el mercado y por lo tanto en el último estudio que nosotros adquirimos, que fue el 2020 de Towers Watson, lo que podemos ver es que en todos los rangos ejecutivos las rentas están bajo la mediana de mercado, ¿ya? Esto al directorio lo ha repetido el presidente, esto se lo voy a dejar enviado, pero las rentas del directorio están, como se ha señalado, en torno a 1,8 millones líquido el presidente y los otros directores en 900.000 pesos. Y lo último que teníamos del Consejo de Transparencia es que habla de que las rentas de los directores de TVN están menos del 50% de cualquier otro directorio y la verdad es bastante menos que el 50% de los otros. Eso. Muchas gracias, señora Susana. Abrimos las preguntas. Diputado Videla, diputado Bernal y diputado Benavente. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero, la verdad a mí no me queda claro, y encuentro con una falta de respeto que no se dé en detalle, por lo menos del crédito. Al menos yo que solicité y varios compañeros míos que se diera cuenta en qué se va a gastar estos 12.000 millones, bueno, 24.000, pero se entiende que primero 12.000 millones.
Lo segundo, bueno, según los antecedentes que ustedes mostraban, la situación financiera del canal ha empeorado drásticamente en comparación al año anterior. Por lo tanto, me gustaría también consultar si a TVN le han hecho alguna auditoría, porque también yo manifestaba acá que, entendiendo, ¿cierto?, la comparación que ustedes hacen con otros canales, se han tomado malas decisiones en el canal, y eso ha permitido tener gastos que a lo mejor no han sido los correctos, decisiones que no han sido las correctas, que hoy día tiene el canal último o penúltimo en el rating. Por lo tanto, yo primero, Presidenta, decirle al gobierno que creo que ellos deben quitar la urgencia al proyecto que estamos discutiendo para tener la certeza de en qué se va a gastar estos 12.000 millones de pesos y, por supuesto, ver un proyecto que cumpla con las condiciones o con la realidad que finalmente necesita TVN. Eso, por el momento. Gracias. Gracias, diputado Videla. Sí, vamos a dar la palabra para responder. ¿Sí? ¿No está? ¿Os anoto todo? Bueno, porque para que vamos como al detalle, para que no se repitan las preguntas. Diputado Benavente. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestros invitados en la comisión. A ver, yo, por lo que, como primer punto, lo que vimos acá, la situación de TVN es crítica, por una mixtura de razones y por la industria, digamos, en el mundo. Ya eso lo había planteado la directora ejecutiva en la sesión anterior y no se ve, además, no se ve una mejoría a futuro, tanto para la industria como para TVN, creo yo. A ver, aquí hay dos cosas, ya se dijo ya, pero es bueno clarificarlo. El crédito que solicitó el presidente Piñera en su momento con aval del Estado, que solicitó TVN con el aval del Estado, fue un crédito, como se decía, para consolidar deuda, era un crédito sindicado y ayudó a ordenar el panorama de TVN a incluso una menor tasa, según entiendo, sin duda. Entonces, pero cuando toda empresa pide un crédito ya para pagar sueldos, la situación es muy, muy crítica. Y no sería extraño que a lo mejor en un breve tiempo, en vez de tener a un Pancho Vidal aquí sentado, tengamos a un síndico de quiebra. Porque eso no es misterio. Cuando usted se endeuda para pagar sueldos, porque usted se puede endeudar, todo el mundo se puede endeudar, pero endeudarse para crecer, para nuevos proyectos, es una cosa. Igual le puede ir mal, hizo una mala proyección, pero es una cosa. Pero para pagar sueldo, para subsistir, como se ha dicho, estamos al borde de irnos a la vez. Sí, eso es claro. Y lamentablemente el proyecto de ley del gobierno, en vez de ir resolviendo el problema, lo profundiza. Y lo profundiza, creo yo, en dos puntos. Primero, daña severamente la misión pública y va eliminando el pluralismo que debe tener TVN. Y en segundo lugar, aumenta los costos. Y si estamos viendo que tenemos un problema de costo en TVN, con este proyecto de ley vamos a tener más costos. Entonces, la verdad es que no entiendo hacia dónde va el proyecto de ley del gobierno. O creo entenderlo, pero no a resolver el problema. Y tercer punto, yo creo que es el momento de plantearse, primero, si los chilenos queremos o no canal público. Yo personalmente sí, pero no el que nos plantea el proyecto de ley del gobierno. Pero ¿qué canal público queremos tener? Yo creo que llegó el momento, ahora sí, este es el momento de plantearnos qué canal público queremos tener. Y a mi juicio, por los números, y esto es una opinión personal, puedo estar equivocado, pero por los números no podemos seguir con este canal público que es un híbrido. Y cuando yo le decía si TVN era un canal más chico, digamos, yo creo que llegó el momento de plantearse realmente un canal público chiquitito, pero no este híbrido de que por un lado compite y por otro lado trata de sacar contenido. Yo creo que llegó este es el momento preciso para discutirlo, porque si no vamos a tener esta reunión más veces y vuelvo a decir, con el peligro serio y efectivo de tener a un síndico de quiebra ya explicándonos la continuidad de giro.
no sé cómo se llama ahora porque yo estudié la quiebra, hoy día se llama reorganización, la insolvencia, pero hay continuidad de giro igual. Porque además hay muchos interesados después de comprar el canal quiebra, por lo que veo, no van a ver, porque por último hay... Entonces, esa yo es mi opinión y creo que, bueno, hacia allá debiéramos ir. Gracias, diputado Benavente. Vamos a dar la palabra a la señora Susana y también a Francisco si quieren responder estas dos intervenciones que tenemos. El crédito o los 12.000 millones que pedimos para la operación del año 2025 son para gasto corriente. ¿Ya? Gasto corriente. Sí. Eso sin lugar a duda. Y yo, en mi opinión técnica, el principal problema de TVN, además de la industria, ¿cierto? Porque nosotros podríamos darnos una oportunidad de competir ahí, es el tamaño de la deuda que tiene. O sea, nosotros vamos a partir el 1 de enero del año 2025 con una depreciación proyectada de 4.500 millones y un gasto no operacional de otros menos 4.500 millones. O sea, vamos a partir con menos 8.500 millones. Y la capacidad, y ustedes lo pudieron ver, de cualquier empresa generadora de contenido multiplataforma para generar el no operacional, porque nosotros podríamos apostar a tener un EBITDA positivo con mucho esfuerzo, ¿cierto? Pero llegar a poder pagar el bajo EBITDA es un desafío imposible. O sea, el año que viene nuestra mejor proyección es poder nivelar EBITDA para eso. Entonces siempre vamos a tener cada año y crecientemente el no operacional negativo. ¿Ya? Déjame complementar. Los 48.000 nos van a... Los 48.000 hoy día son 54.000. Y a esos 54.000 súmenle los 12.000. Me da 66.000. Y eso tiene servicio de intereses. O sea, lo que plantea la Susana es estructural. O sea, nosotros estamos recuperando audiencia, sobre todo en la franja importante, de 7:30 a 12 de la noche. Estamos recuperando. Pero ese ingreso... Hoy día estamos terceros. Tercero. Pasamos de cuarto a tres. Y tercero y muy cerca del segundo también. O sea, Fíjate, pero no generar la ilusión. Porque el peso del servicio de la deuda es una cosa, es un misil a la estabilidad financiera. Perdona, Susana. sí, entonces, la verdad, yo súper respetuosamente, el aval del Estado fue una muy buena solución coyuntural. Pero básicamente, y que lo podemos motivar a una experiencia personal de uno, fue ponerle plata a algo que no se iba a poder pagar, digamos, ¿no? Entonces fue muy bueno para el momento. Yo creo que acá pueden haber bien muchas decisiones, a lo mejor anteriores, digamos, que llegan a tener el tamaño de esa deuda en ese momento, pero yo es por eso que quisiera separar el problema en dos, digamos. O sea, la deuda de TVN es el problema número uno. El segundo es el problema competitivo, ¿ya? Para ponerlo desde esa perspectiva. La segunda respuesta es, nosotros somos auditados en forma continua, externamente, 2 veces al año, y se cambian además los auditores cada 2 años para no generar como esta famosa conocimiento con la organización. Y además nosotros tenemos una controlaría interna, que en otras empresas y o canales de la Comisión tampoco lo ve, que también va revisando cada proceso y cada cumplimiento. O sea, nosotros no podemos contratar a alguien o aceptar un servicio proveedor si no hay una licitación. Y si el que se adjudica la licitación después no es aprobado por el directorio, no hay ningún contrato por más de 25 millones de pesos que no tenga aprobación del directorio y en base a licitaciones, mesas de compra y auditado por la Contraloría Interna y después por la externa, ¿ya? Yo entiendo que se puedan generar susceptibilidades, digamos, cuando una empresa pierde este orden de magnitud, pero los ámbitos de control que tiene TVN son superiores a los que en mi experiencia privada, no de esta industria, sino de muchas otras, existen, ¿ya? Uno podría considerar que eso también es un costo adicional y lo es, ¿ya? O sea, las dinámicas de control y otras asociadas a roles públicos tienen su peso, ¿ya? Respecto a su visión, diputado,
sin opinar sobre las particularidades de la ley, que podemos considerar, yo me imagino que usted se refería al costo que le puede traer los adicionales al gobierno corporativo. Me imagino al aumentar, etcétera. O sea, efectivamente ahí hay más costo. Si es significativo o no es significativo, eso es otra conversación. Para nosotros particularmente, el proyecto de ley, y lo hemos sostenido desde la administración, es un proyecto de ley que el espíritu que tenía, que es poner plata a los roles públicos, era oxígeno, ¿ya? Porque nosotros efectivamente, si yo como técnico voy al directorio y les digo, tengo que cortar este gasto, no voy a poder transmitir ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque la verdad solo estoy cargando a TVN competitivamente con mayor gasto, pero esto nos permitiría tener 4.500, 5.000 millones menos de esto. Finalmente nos topamos con la misión pública. Entonces el directorio no me puede aprobar ninguna medida que atente contra la misión pública, ¿ya? Entonces la ley en su espíritu original, a lo menos para la administración, correspondía a decir, oye, esta empresa tiene obligaciones y particularidades que hoy día en la realidad actual el mercado no se las puede, las puede sostener. Entonces nosotros lo acotamos a 4.500 millones más NTV. ¿Ya? En la práctica, si nosotros hiciéramos una ABC costing en términos del tiempo que requiere, por ejemplo, para el equipo ejecutivo, solamente esos rol públicos, estaríamos hablando que es bastante más de 4.500 millones, porque nosotros el esfuerzo que tenemos que hacer para que nuestra señal 1 sea representativa del país completo, ¿ya? Para llevar la diversidad, para evaluar nuestro contenido ex post, las notas que hacemos de una forma u otra, etcétera. O sea, es un trabajo que va contra esa misión. Entonces, eso era lo que nosotros veíamos en la ley. Es un oxígeno. No soluciona el problema de Fondo TVN, no lo soluciona, pero sí a lo menos nos permitía que entraran recursos para funciones que no hace nadie más en Chile. Y respecto a su último comentario, naturalmente toda la industria, no solo TVN, tiene que pensar en cómo transformarse y el canal público, sin lugar a dudas, se puede abrir un debate interesante. Lo hemos tenido en el directorio respecto a si somos un canal de solo contenido de noticias, si somos un canal de entretención, cómo confluyen las audiencias, cómo se comportaría. Porque finalmente, si fuéramos 100% financiados por el Estado, tendríamos que pedirle mucho más plata al Estado, inclusive en un canal pequeño, ¿ya? Porque la infraestructura, o sea, solo la mantención de nuestras redes y la forma en cómo funciona esto no es tan barato. Pero sí, por supuesto, es el momento. Gracias, señora Susana. Diputado Bernales. Bueno, primero que todo quiero insistir en que es una muy mala señal que ninguna autoridad del Ministerio está aquí presente. Porque si aquí queremos solucionar la crisis de TVN, tiene que estar presente el Ejecutivo. Y hoy día está la silla vacía ahí de la subsecretaria o de la ministra. Entonces, me parece que es grave la señal que se da, porque hay una obsesión con el proyecto. O sea, una obsesión de avanzar tal cual como está, una obsesión, ¿cierto?, de no escuchar justamente lo que está pasando y lo que nosotros hemos advertido también aquí en la comisión. Por lo tanto, yo no pido que se le quite la urgencia al proyecto, yo pido que se presente otro proyecto, una ley corta para TVN, que podamos solucionar este tema rápidamente si es que hay alguna intención del Ejecutivo de poder solucionar la parte financiera, que es lo que estamos hablando, y ver, yo ya entiendo que desde la oposición también hay un ánimo de poder avanzar en esa línea, pero que lo podamos definir de manera acotada, y puede ser eso en otro proyecto, por lo tanto, retirar ese proyecto. Porque además mismo TVN ha dicho que dada la lentitud de la tramitación, dado que también no soluciona el problema a fondo, se acaba de decir, ellos decidieron pedir esta aval, ¿cierto?, adelantándose a que este proyecto no va a resultar. Es más, yo he conversado, Presidenta, con diputados de todas las bancadas, incluso el gobierno en la sala, y se va a rechazar el proyecto en la sala. Esa es la realidad. Hoy día no están los votos en la sala. Por lo tanto, aquí podemos estar 2 semanas más, 3 semanas más, mañana sacar el proyecto, pero en la sala no están los votos. Y lo digo responsablemente, he hablado con diputados de todas las bancadas, del oficialismo, ¿no? Entonces me parece que eso es grave y hay que analizarlo. Y por último, solo aclarar un punto que se refirieron sobre la inversión del Estado en el fondo, la publicidad en los medios. Nosotros pedimos un reporte que llegó, un oficio firmado por la ministra, solo decir, el 2000,
23 fueron 3.000 millones de pesos de publicidad en medios de comunicación. TVN recibió 700.000 millones y el que más recibió fue Chilevisión, que fueron 790 millones, es decir, 100 millones de diferencia. El primer semestre de este año, según este informe que se nos envía, el canal que más publicidad recibió ha sido Mega, con 496 millones, casi 500, y TVN 296. Es decir, ya hay 200 millones de diferencia. O sea, está invirtiendo menos plata incluso desde el Estado en TVN. Yo entiendo que esto responde a una lógica que hay que licitar a las audiencias, que tiene que hacer una agencia de medios, pero eso es un dato que también es importante poner en la mesa. Entonces, en el primer semestre tenemos a Mega 500 millones, Chilevisión 450, Canal 13 350 y TVN 290. Entonces, eso, presidente, solo como a modo de reflexión. Muchas gracias. Gracias, diputado Bernales. Perdón, estábamos acá con diputado Teao, diputada Concha, y como había intervenido diputado Videla, le voy a dar la palabra a los que no hayan intervenido, porque tenemos muy poquito tiempo. Diputado Teao. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a los invitados. Hablemos de señales. Señales como, por ejemplo, que en nuestro país 36.000 personas murieron esperando una atención médica y que estamos hablando de la muerte de personas y que lamentablemente vemos la salud. Yo me preocupo también de mi región y veo cómo los hospitales de aquí tienen una tremenda deuda de arrastre y no veo que el presidente esté dando señales de tener avales para pagar ese tipo de deuda. Se muere la gente, no se responde. Hablemos de señales y lo digo para reflexionar. Pero también me gustaría saber, con este tubo de oxígeno que les van a dar hasta el 2026, si tienen una planificación con respecto a la industria, porque como han mostrado aquí, la industria viene cada vez con menos dinero para financiar o para publicitar. Obviamente la industria es muy riesgosa, la competencia es feroz. Obviamente cuando vemos ahí los canales privados, ¿no es cierto?, son parte de un holding que muchas veces sí están dispuestos a perder dinero porque les da valor por otro lado y por eso obtienen ganancias y no a través de la operación, ¿no es cierto?, del canal. Es como preguntarnos para qué pueden volar aviones si todos saben que es una industria que además gana entre un 3 y un 5% de margen y que se te cae un avión y perdiste la operación del año o de varios años más y así un largo, etcétera. Pero aquí también estamos hablando de discutir qué televisión pública queremos y cómo queremos financiarla también. Hace muy poco yo lo dije también, bueno, hace mucho estuve reunidos con una comisión que vino desde Suecia, donde justamente les preguntamos cómo financiaban sus canales públicos y ellos decían que con dineros públicos, pero era tan eficiente que competía directamente con el resto de la industria. Hablo de eficiencia en términos de que, bueno, Suecia es un país un poco más pequeño, pero sabemos que, ¿no es cierto?, en tema impositivo es mucho más eficiente que nuestro país. Señales, reflexión, y mi pregunta era justamente cuál va a ser entonces la estrategia con este tubo de oxígeno para el futuro, que es muy difícil, ¿no es cierto?, descifrarlo, pero se viene una industria feroz. Eso, y la pregunta es para la directora Susana. Sí, estamos con el tiempo, vamos a prorrogar 5 minutos, después de las 10 no podemos sesionar para en sala. Mira, bueno, yo creo que siempre la disponibilidad al diálogo, a responder las preguntas, siempre ha estado. Podemos tener dos modalidades, o tener una nueva sesión para responder las preguntas, igualmente pueden dejar expresadas las preguntas y también TVN puede responder por escrito y poder también concordar otra sesión, si lo estima la comisión, para poder profundizar los temas que queden. Me había pedido la palabra la diputada Concha, diputada Delgado, diputada Serrano. Gracias, presidenta. Bien breve, bueno, saludar a los de Televisión Nacional y por supuesto que, o sea, hay algo que nos preocupa. Yo creo que el aporte del canal nacional a la región incluso es súper importante, la cobertura que tiene también en lo particular de cada una de las regiones, pero sin duda que hay un problema mayor que va más allá del aporte que pueda tener, porque obviamente si genera tantas pérdidas como las que se han mencionado,
hay una preocupación mayor. Me preocupa también lo que pueda pasar, porque incluso entiendo que están en riesgo la contratación de los trabajadores del canal, y eso igual es una preocupación importante. Y solamente quisiera hacer una consulta respecto a si en el estado de la tramitación en la que está esta solicitud que ustedes han hecho de un aval del Estado, digamos, cuál es el costo de los intereses, porque estamos hablando de montos, pero sin considerar que esto también tiene un interés importante respecto a la cifra que nosotros conocemos, y cuánto tiempo se estima conveniente o se estima para poder hacer la devolución de este crédito que hoy día ustedes están solicitando. Solamente si pudiesen ahondar en eso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Concha, diputada Delgado y diputada Serrano. Gracias, presidenta. Quiero hacer una pregunta, pero antes quiero reflexionar algo. Yo estoy en la Comisión de Desarrollo Social, en donde tenemos gente que nos está pidiendo financiamiento para fundaciones que se gastan anualmente 230 millones, pero que hacen bien la pega, que reciben a la gente más vulnerable cuando les da ACV, y les decimos, no hay dinero. Con 30.000 millones de pesos construimos 15 CEFAM en Chile. Podemos construir 3 colegios municipales bien implementados. Podemos construir 2 comisarías en Chile, que hoy la seguridad es imprescindible. Y lo que quiero saber es que si ustedes me garantizan que toda esta cantidad de dinero no es echarlo a un saco roto, en donde estén el próximo año y el subsiguiente, y siempre pidiendo dinero para salvar TVN. Además tenemos canales en región. Voy a averiguar bien cuántos canales tenemos en Chile, cuántos están en números rojos, y por qué no subsidiar desde el gobierno canales de regiones en donde puedan también tener la información y puedan hacer el trabajo que está haciendo TVN, porque TVN marca números rojos siempre, y siempre van a estar endeudados, y creo que pedir también endeudarse más en 24.000 millones es hacer crecer una deuda. Estamos hablando de cuánto, de 100 y algo millones que finalmente van a tener en deuda. Entonces, más la deuda anterior, 50.000, o sea, vendrían siendo más de 100.000 millones. Creo que Chile hoy en estos días necesita dinero para otras cosas. También miremos regiones y veamos cómo podemos subsidiar también esos canales regionales. Y eso quiero que me respondan. ¿Están seguros que no van a necesitar más dinero del Estado continuamente para salvar TVN? Gracias, presidenta. Gracias, diputada Delgado. Diputada Serrano, y esta sería la última intervención. Presidenta, las preguntas que queden, sin ánimo de hacer una... las preguntas que queden expresadas, le pediría a TVN que las pudiese mandar la respuesta por escrito, y evaluaremos una próxima sesión para profundizar. Sí. Lo vamos a Sí, presidenta, coordinar. sin ánimo de entablar una opinión, porque creo que acá, al menos a mí me llama la atención que hay hartas preguntas de las que ya se han hecho con las que partimos al inicio. De hecho, estábamos hablando de justamente la necesidad de poder financiar la televisión pública, no compararlo, por ejemplo, con cualquier tipo de fundación. Yo creo que hay cosas que son diametralmente distintas. O por otra parte, por ejemplo, también la postura del diputado Bernales, por su intermedio, presidenta, de hablar de una ley corta de TVN, entendiendo que ley corta ya tiene harta experiencia este Congreso Nacional, y creo que no son las medidas. Entonces yo creo que sería importante adoptar una metodología, ver la posibilidad, incluso si nos tenemos que volver a juntar quizás una jornada más larga en Santiago, en el Congreso, para que si tenemos que recibir en audiencia nuevamente a los distintos actores y actoras que vinieron a opinar sobre este proyecto, vamos a tener que hacerlo, pero yo veo un ánimo de retroceder nuevamente. Vamos a estar noticia tras noticia buscando citaciones especiales, y yo creo que no va a ser, justamente hay que resolver la molestia que tienen algunos diputados, y yo creo que eso es el ánimo que va a también buscar el gobierno resolver. Gracias, diputado Serrano. 30 segundos. Para no perdernos, nosotros obviamente, y yo en lo personal creo que es fundamental la televisión pública en Chile, fundamental, en el ecosistema que tenemos.
La fórmula es que el Estado de Chile le destine en plata de hoy el 0,01 del presupuesto nacional. Con eso, por así decirlo, en el tema de gasto corriente, Televisión Nacional se salva. Nuestro problema es la deuda acumulada. Pero si yo, en comillas, fantasía, elimino la deuda y yo digo cómo esto sobrevive en el nuevo cuadro con el 0,01 del presupuesto que usted aprobó la semana pasada. Nosotros necesitamos 10.000 millones, su equivalente, 10 millones de dólares, para financiar lo que ya no es financiable por la vía de la publicidad, que son las 4 o 5 compromisos públicos. Así que esto tiene historia en la medida que haya decisión política. Muchas gracias, agradecer a los invitados por haberse cumplido el objeto de la sesión esta semana.